Señores estudiantes, muy buenas tardes. De antemano agradeciendo a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de una sesión más acerca de nuestro curso sobre economía para no economistas. El día de hoy vamos a abordar un interesante tema complementario a los que ya se han podido avanzar de la elasticidad. Y para este caso, a ver, quien les habla es el docente Carlos Huelpa. Para este caso, vamos a un poquito explicar acerca del contenido de este temario sobre la elasticidad, ¿ok? Empezaremos hablando un poco acerca del punto de vista de la demanda, entendiendo de que esto también tiene, digamos, una percepción desde la óptica de la oferta, ¿no? Pero el tema central que hoy en día digamos, concurre es el tema de hablar acerca de la elasticidad, perdón, desde la óptica de la demanda. Para este caso, digamos, dentro del desenlace del tema de la elasticidad, vamos a utilizar análisis cualitativos, pero también vamos a aplicar análisis cuantitativos con los ejemplos prácticos por los cuales nosotros vamos a poder resolver. Para este caso, cuando, digamos, todos escuchamos alguna vez el término de elasticidad, digamos, la manera como nosotros podemos interpretar este término concretamente va a ser que ante un incremento, ¿no es cierto?, o disminución del precio, ¿qué pasaba con la cantidad demandada? Por ejemplo, si ustedes recuerdan, más antes, dentro del modelo de oferta y demanda, se había hablado un poco acerca de la ley de la demanda, concretamente hablando. Y cómo es que la cantidad demandada en función, ojo, al precio, establecía una relación indirecta. Es decir, que ante un incremento del precio, ¿verdad? Lo que suscitaba es que la cantidad demandada disminuía. Y por el otro lado, desde la óptica de la oferta, la relación del precio con la oferta, concretamente, establecía una relación directa, ¿no? Entonces, esta variación que se establece, digamos, a puertas del incremento o la disminución que se vaya a suscitar del precio, ya sea respecto a la oferta o la demanda, es lo que se conoce como la elasticidad. Pero, digamos, sabemos que varían, sabemos que incrementa o disminuye, ¿no? Pero no sabemos el porcentaje o la cantidad de esa variación, ¿verdad? Entonces, a ese cuánto es lo que se le conoce como elasticidad. En otras palabras, es la medida de la sensibilidad de la cantidad demandada u ofrecida, ¿no es cierto?, a uno de sus determinantes, concretamente hablando. Para este caso, voy a mostrarles, digamos, la ecuación, en este caso, perdón, la fórmula que se utiliza para poder hallar la elasticidad precio de la demanda. Para este caso, cuando estamos hablando concretamente acerca de la elasticidad precio de la demanda, ojo, hay que interpretar como la medida del grado en el que la cantidad demandada de un bien responde a la variación porcentual de su precio. Es decir, que la variación que se va a suscitar concretamente en la cantidad demandada al comportamiento que se va a observar en la variación del precio. Pero ojo, es una variación porcentual, concretamente. Para este caso, la elasticidad precio de la demanda va a surgir de la división. A ver, aquí voy a utilizar un puntero. Ahí está, ¿no? Entonces, esta N que ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto?, es la representación de la elasticidad. Y esta P interpreta que es la elasticidad precio, ¿ok? Va a ser igual a la variación porcentual de la cantidad demandada, ¿no es cierto?, dividida sobre la variación porcentual del precio, ¿ok? Ojo, son en términos porcentuales.
Para poner un ejemplo y entendamos un poquito más acerca de qué es la elasticidad. En este caso vamos a suponer, ¿no?, un aumento del 10% en el precio del helado, ¿sí? Sea el helado X, por ejemplo. Entonces acá da a conocer que existe un aumento de un 10% del precio. Este incremento, ojo, estamos hablando desde la óptica de la demanda, entonces ya de antemano estamos estableciendo que va a existir una relación inversa, ¿verdad? Entonces, este incremento del 10% en el precio del helado, lo que genera es que hace que descienda la cantidad demandada en un 20%. Ojo, esto está pegado a la ley de la oferta y la demanda, más concretamente a la ley de la demanda, en función al precio, ¿verdad? Entonces, digamos, la pregunta que se plantea es, ¿cuál es la elasticidad precio de la demanda? Para este caso, simplemente registramos lo que nos informa. Aquí se establece que para poder determinar la elasticidad precio de la demanda, esta va a surgir de la división de la variación porcentual de la cantidad demandada. Digamos, en el ejemplo que nos da en concreto, ¿cuánto es la variación porcentual de la cantidad demandada que se ha generado? Aquí nos dice, ¿no? Lo que hace descender la cantidad demandada en un 20%. Ok. La variación de la cantidad demandada es un 20%. Esta vamos a dividir por la variación porcentual del precio. Y aquí establece que se ha suscitado un incremento del 10% del precio. Entonces, simplemente dividimos y nos resulta que es 2. Entonces, podemos dar a conocer que la elasticidad precio de la demanda vendría a ser 2 en base a este supuesto, concretamente. Ojo, acá establece bien claro, ¿no? Dice que la variación porcentual de la cantidad demandada siempre tiene signo contrario a la variación del precio. ¿Por qué creen ustedes que se establece esta premisa? Que la variación porcentual de la cantidad demandada siempre tiene un signo contrario a la variación porcentual del precio. Porque como les adelantaba, todos sabemos que la ley de la demanda, dentro del modelo de oferta y demanda, justamente establece una relación indirecta del precio frente a la cantidad demandada. ¿Verdad? Entonces, si ponemos, digamos, ¿no?, otro ejemplo, establece, si el precio de un barquillo de helado, ¿ya?, se incrementa de 2 soles a 2,20 y la cantidad demandada cae de 10 a 8, entonces la elasticidad de demanda es, ojo, lo que estamos estableciendo acá concretamente ya no necesariamente va pegado, digamos, a una óptica del comprador, concretamente del consumidor, sino muy fácilmente esto puede ser aplicado desde la óptica, digamos, ¿no?, de la persona quien está buscando, en este caso, proveer algo, pero para poder proveer o generar un helado, obviamente va a tener que utilizar distintos insumos. Y dentro de estos insumos, digamos, es el tema del barquillo. Lo que nos interesa de acá es que para que nosotros, digamos, hemos podido generar o encontrar esta variación anteriormente mostrada, ¿no es cierto? El ejemplo, digamos, antecede, porque acá lo que muestra es que el precio del barquillo, del helado, ha habido, digamos, se ha suscitado un incremento y la cantidad demandada ha caído. Entonces, ante este escenario, la elasticidad de la demanda, obviamente, va a aplicar cómo sería la variación porcentual de la cantidad demandada frente a la variación porcentual del precio. Entonces, para poder determinar cuál es la variación, aquí se determina que la cantidad demandada cae de 10 a 8. Entonces, la demanda sub 0 era 10 y la demanda actual, por decir así, va a ser de 8. Digamos, esta resta lo vamos a dividir sobre la demanda base, en este caso, que sería de 10, y
obviamente lo vamos a multiplicar por 100, ya que nos interesa que esta sea, o esta variación sea de manera porcentual, lo cual resulta un 20%. Ahora, si nos vamos al denominador, concretamente, aquí vamos a establecer la variación del precio. Y aquí encontramos que el precio, ojo, del barquillo, en este caso, ha incrementado de 2 a 2.20. De igual manera, reemplazamos para este caso, ¿verdad? El precio, digamos, de 2.20, ¿no es cierto? Menos el precio de 2 soles sobre los 2 soles concretamente, que es en el escenario en el cual se está analizando, multiplicado por 100, lo cual nos daría del 10%. ¿Ok? Entonces, para este otro ejemplo, la variación de la cantidad, o perdón, la elasticidad de la demanda concretamente sería de 2. ¿Ok? El otro aspecto que para este caso vamos a analizar es utilizar el método del punto medio. ¿Y qué será el método del punto medio? A ver, vamos un poquito a indagar. Bueno, cuando anteriormente habíamos hablado acerca de la elasticidad, ¿no es cierto? Concretamente hemos establecido, digamos, la variación o la sensibilidad que está sufriendo, digamos, la cantidad demandada respecto al tema del precio, concretamente, ¿verdad? Pero digamos, esa metodología tan simple para poder encontrar o identificar la elasticidad, digamos, no siempre es aplicable, si se quiere decir, en términos objetivos. Para este caso, el método del punto medio establece que la elasticidad entre dos puntos de una curva de demanda va a depender del punto en el que se tome como origen. A ver, para entender mejor. Aquí tenemos el punto A. El punto A tiene un precio de 4 y una cantidad demandada, vamos a imaginar, de 120. El punto B establece un precio de 6 y una cantidad de 80. Entonces, si nosotros queremos identificar cuál es la elasticidad del punto A al punto B, ¿ok? Es decir, cuál ha sido la variación del punto A al punto B, lo que concretamente vamos a estructurar es basarnos en el anterior ejercicio, es decir, en esta. Por ejemplo, si ustedes reemplazan en esta división, lo que van a determinar es que la elasticidad es de 0,66. Pero, ¿qué pasa si nosotros tomamos como partida el punto B y queremos analizar la elasticidad del punto B al punto A? Si ustedes reemplazan, ¿no? En la división, no les va a resultar 0,66, sino les va a resultar 1,5. Entonces, estamos identificando que no siempre la metodología aplicada anteriormente es la más eficaz, porque sabemos que esta, en este caso, hablando de la elasticidad, esta va a variar de acuerdo al punto el cual se considere como punto de origen. ¿Ok? Y para de repente suplir esta debilidad que podría presentarse al momento de hallar la elasticidad por esa metodología, es que se encuentra o se aplica el método del punto medio. ¿Y qué implica aplicar el punto medio? El punto medio prácticamente va a estar representado por la siguiente división que ustedes pueden encontrar aquí, ¿no? Basta que ustedes en la comunidad de sus hogares puedan reemplazar la cantidad 2 menos la cantidad 1 dividido, ¿no? Entre la cantidad 2 más la cantidad 1 sobre 2. ¿Ok? Y así progresivamente en el numerador hayan una cantidad, en el denominador hayan la otra cantidad. Entonces, el valor resultante, ojo, es independiente a la dirección de cambio siempre y cuando utilicemos la metodología del punto medio. ¿Ok? Porque lo que hace el punto medio concretamente es abarcar, a ver, vamos a regresar, cuál ha sido la variación del punto A al punto B o del punto B al punto A. En este caso, la variación que se ha suscitado posiblemente, creo, si mal no me equivoco, es de un 40%.
Es decir, si ustedes reemplazan estos datos en esta división, concretamente lo que van a hallar, perdón, es que ha sido de 40%. Y la variación de la cantidad en este caso, ya sea del punto A al punto B o del punto B al punto A, por esta metodología del punto medio, concretamente va a ser también del 40%. Entonces, la división del 40 por 40 nos va a dar que la elasticidad precio, en este caso de la demanda, va a ser igual a 1. ¿Ya? Ustedes en la comunidad de sus hogares ya pueden reemplazar esos datos en esta división concretamente para corroborar. Entonces, esto da pie también a hablar de algunas circunstancias, como por ejemplo, cuando se habla acerca de la demanda elástica, cuándo es elástica, cuándo es inelástica, cuándo es de elasticidad unitaria, ¿no? O por el otro lado, ya sean perfectamente elástica o perfectamente inelástica, que también son, digamos, otros escenarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué dependería el tema de la elasticidad en un mercado, concretamente? Digamos, la elasticidad de la demanda-precio va a depender de muchos elementos, pero, digamos, los más resaltantes tienen que ver con la existencia, digamos, de bienes o servicios sustitutos cercanos, como se le conoce, o bienes necesarios y bienes de lujo. O por el otro lado, el horizonte temporal que se vaya a analizar, o la proporción del gasto total que se gasta en ese bien. Entonces, hay varios determinantes que lógicamente van a incidir a que esta elasticidad de la demanda se comporte de manera elástica, de manera inelástica, de manera unitaria, ¿no? Y para entender, digamos, esta tipología de elasticidades, vamos a hacer dos preguntas en concreto. La primera tiene que ver con recordar cómo se mide la pendiente de una curva, por ejemplo, y la segunda es qué mide la pendiente de la curva. ¿Ok? Ojo, desde la óptica de la demanda. Entonces, al poder, digamos, absorber estas dos interrogantes, mostramos que la relación entre la variación en el precio y la variación en la cantidad, aunque no en términos porcentuales, ojo, ¿no es cierto?, se va a desenlazar en este caso a través de justamente poder determinar este grado de relación que se va a existir del precio frente a la variación de la cantidad. Entonces, podemos decir que cuanto más plana, ojo, es la curva de la demanda que pasa por un determinado punto, cuanto más plana es, ok, mayor es la elasticidad precio de la demanda en ese punto. A ver, para que me entiendan mejor, vamos a hablar justamente acerca de la clasificación de la curva de elasticidad de la demanda. Y para este caso, empezaremos hablando acerca de la demanda catalogada como perfectamente inelástica. Ojo, la característica de antemano es que para para identificar cuál sería la elasticidad de una demanda perfectamente inelástica, establece que la elasticidad va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo sería ello? Bueno, por el lado de las abscisas tenemos la cantidad demandada y por el lado de las ordenadas tenemos el precio. Entonces, cuando se habla acerca de una demanda perfectamente inelástica, ojo, si no déjense guiar, aunque sea por la I, ¿no? Entonces, imaginemos que esta es una I. La representación es que ante un incremento del precio, ojo, la cantidad demandada no va a sufrir cambios alguno. Es decir, a un precio inicial de $4, yo compro 100 unidades. Pero ¿qué pasa si sube a $5? Lo usual, de repente, era, analizando desde la óptica de la demanda, como existe, ojo, una relación indirecta, es que la cantidad demandada debía disminuir, ¿verdad? Es decir, podría ser 80, 60, 50, yo qué sé, ante un incremento del precio, por la ley de la demanda. Pero, ojo, para este caso, se habla acerca de que
la demanda inelástica no va a variar la cantidad demandada ante una posible variación del precio. Ejemplo, ahí tenemos el caso de la insulina, por ejemplo. Entonces, si la insulina, por ejemplo, incrementa el precio por ser de consumo vital, indispensable, digamos, para cierto sector de la población, por más que el precio de la insulina vaya a incrementar o disminuya en este caso, pero concretamente estamos hablando de que incremente, la cantidad demandada va a seguir siendo la misma, por ser, obviamente, un bien vital para un sector de la población. Cuando hablamos acerca de la demanda inelástica, ojo, esta es perfectamente inelástica, ¿ok? Hay que diferenciar. Se establece que la elasticidad viene a estar representado por un número menor a 1. Es decir, que la división que va a existir entre la variación de la cantidad demandada sobre la variación del precio, ¿ok? Me va a dar un número menor a 1. Y por eso se dice que la elasticidad es menor a 1, ¿ya? Para este caso, se establece que a un precio de $4, mi cantidad demandada va a ser de 100 unidades, ¿ok? Pero ¿qué pasa ante un incremento, digamos, de $1, es decir, a $5? Obviamente por la ley de la demanda, esto hace que la cantidad demandada reduzca, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa es, ojo, identificar cuánto, es decir, en términos porcentuales, cuánto ha sido el incremento porcentual que se ha suscitado de $4 a $5. Aquí se establece que el incremento es del 22%, ¿ok? Y si revisamos cuánto ha sido la variación porcentual de la cantidad demandada, digamos, esto ha sido de un 11%. Y lo que nos da a entender que la variación de la cantidad demandada, es decir, 11 dividido sobre, ¿no es cierto?, la variación del precio, que sería de 22, nos va a dar un resultante que es menor a 1. Y es así que, digamos, en este escenario se habla de las demandas inelásticas, por ejemplo. Caso, el tema del combustible. Es algo habitual que suele suceder, por ejemplo. O el tema de los medicamentos, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la demanda, ¿ok?, unitaria, establece que el grado de elasticidad va a ser igual a 1, ¿ok? Es 1, entonces vamos a identificar. A un precio de $4, mi cantidad demandada es de 100 unidades. Un incremento de $1 hace que mi reducción de la cantidad demandada ya no sea 90, sino sea 80, ¿ok? Entonces, la variación del precio ya hemos establecido que es de un 22%, pero en el análisis de la variación de la cantidad demandada, encontramos que esta variación es también de 22%. Entonces, nuevamente empezamos a dividir la variación de la cantidad demandada sobre la variación del precio, establecería que sería 1, ¿verdad? Es decir, 22% dividido por 22%. Me establecería 1. Entonces, cuando encontramos una elasticidad que es igual a 1, es cuando se habla acerca de una elasticidad unitaria. ¿Ok? Y cuando se habla acerca de la demanda elástica, ya no inelástica ni unitaria, sino de la demanda elástica. Bueno, aquí se establece que el grado de elasticidad va a ser mayor a 1. ¿Ok? Entonces, nuevamente, la variación en este caso que se va a suscitar concretamente es de un 22% en el precio, pero en la cantidad demandada va a ser de un 67%. ¿Ok? Si nosotros dividimos 67, ¿no es cierto?, sobre 22, nos establece un número mayor a 1, ¿verdad? Ustedes lo pueden comprobar. Entonces, el grado de elasticidad va a ser mayor a 1. Y justamente ahí va lo que en un inicio estábamos hablando. Cuanto mayor va a ser el grado de, digamos, va a ser más plana la línea
Entonces, esto establece que es más elástica la demanda. Ejemplo, el tema de los licores. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que se va a suscitar concretamente es que los licores, digamos, ¿no? Son perfectamente, no perfectamente elástica, pero sí tienen un alto grado de elasticidad. Es decir, que la variación o el incremento, digamos, de un 22% en el precio, esto hace de que la reducción en la cantidad demandada sea enorme. ¿Por qué? Porque también existen, como ya lo comentaba, ya sean productos sustitutos a esta, ya sean en marca, ya sean en promociones, ya sean, no sé, pues en gustos o sabores, o miles de ejemplos. Y lo mismo pasa en el tema de cosas lujosas, por ejemplo, ¿no es cierto? No es que es algo sustancial para la vida, no, sino es algo, digamos, negociable para nosotros. Cuando se habla acerca de la demanda perfectamente elástica, ojo, perfectamente elástica establece que el grado de elasticidad va a ser infinito. Y la manera como se grafica es concretamente que para este caso, ¿no? A cualquier precio por encima de 4, ¿no es cierto? La cantidad demandada va a ser igual a 0. Pero, digamos, al precio de 4, los consumidores compran cualquier cantidad del bien o servicio que se esté brindando en este caso. Y en el tercer escenario, que establece que a precio por debajo de 4, la cantidad demandada es infinita. Y eso es lo que concretamente se pudiera analizar, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros ya hemos identificado cuáles serían las clasificaciones de elasticidades, ¿ok? Que concretamente son 5, ¿ya? Entonces, cuando hablamos acerca de la elasticidad precio, también es importante considerar el tema de los ingresos totales, ¿ok? Para este caso, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si es que a un director de un museo, por ejemplo, se le sugiere, ¿no es cierto?, que aumente el precio de las entradas? ¿Ustedes creen que le interese esta propuesta? Bueno, la respuesta que planteamos es que esto va a depender. ¿Depende de qué? Depende si la demanda de entradas al museo es elástica o inelástica. Es decir, de cómo va a responder la cantidad demandada frente a la variación o al cambio que se está generando en el precio que se establece del museo, o en este caso de entrada al museo. A ver, para analizar mejor, vamos a ver el tema del ingreso total. ¿Okay? Cuando hablamos acerca del ingreso total, hay que entender que, digamos, el producto del ingreso total va a ser en la multiplicación del precio por la cantidad, concretamente. Es decir, si la demanda es elástica, ¿le interesará subir el precio, digamos, de entrar al museo? ¿Mm? Si la demanda es elástica, es decir, ante una pequeña variación, la cantidad, digamos, de personas quienes acuden a comprar una entrada al museo va a variar enormemente, por eso se establece que es elástica. ¿Le interesará en ese supuesto subir el precio al director del museo? Posiblemente no, ¿verdad? Si la demanda es inelástica, no interesa subir el precio. ¿Por qué? Es decir, si es inelástica, quiere decir, imaginemos, ¿no?, de que se hace un último descubrimiento, en ese museo se está exhibiendo, entonces, obviamente por las circunstancias, el precio de ese museo puede incrementar, pero, digamos, el impacto que va a tener en la cantidad demandada no va a ser tan grande, por eso se habla de una demanda inelástica, va a ser pequeñísima, ¿no es cierto? Entonces, para este caso, al director del museo no le va a interesar, pues, subir, ¿no? Es decir, puede subir. Y para este caso vamos a ver algunos ejemplos. Elasticidad e ingreso total, por ejemplo. ¿Ok? Aquí se establece bien claro. El precio es de $4 y la cantidad que se está, digamos, demandando es de 100. Para que nosotros podamos determinar el ingreso total, basta con multiplicar precio por cantidad. En este caso, el precio es de $4 y la cantidad es de 100.
Entonces, 4 por 100 nos establece $400. Esto representaría el ingreso total, ¿verdad? Pero cuando ya queremos analizar desde la óptica de lo que comprende el tema de la elasticidad, entendemos de que digamos, en términos de demanda inelástica, se genera principalmente, ¿no es cierto?, ante un incremento, mira, un punto, digamos, de partida, o el ingreso total en este primer escenario es de $100. Es decir, cobrar $1 y la cantidad que en este caso se estaría adquiriendo o demandando es de 100 unidades. Entonces, el ingreso total es de $100. Pero, como se habla de una demanda inelástica, es decir, un incremento de $2, ojo, determina que, si bien es cierto, no van a ser 100, pero, digamos, la reducción que se ha hecho es básica, es de 20 unidades, que en este caso sería 80. Y si nosotros queremos determinar cuánto sería el ingreso total, sería de $240. ¿Hay un incremento? Obviamente que sí hay un incremento, pero ojo, de repente no ha sido como, digamos, se hubiera esperado, porque ojo, un incremento en el precio muy posiblemente estuviera llegado hasta un 50 cantidades demandadas o 50 entradas demandadas, pero no se ha suscitado porque estamos hablando de una demanda inelástica, ¿ok? Cuando hablamos acerca de una demanda elástica, en este mismo ejemplo, ¿no es cierto?, determinamos en un primer supuesto, ¿no es cierto?, de que el precio es de $4 y lo que se demanda son 50 entradas. El ingreso total es la multiplicación. $4 por 50 sería de $200, ¿verdad? Como determina acá, o se está hablando acerca de que la demanda es elástica, entonces todos hay que relacionar de que la elasticidad es más, digamos, apegada, tiende a ser, ¿no es cierto?, digamos, hacia el origen, es decir, hacia cero, ¿verdad? Entonces, un incremento, mira, de un solo dólar a $5, ¿ok? Aquí era 4, más ese dólar adicional que muy posiblemente, en este caso, el director de museo pueda establecer, determina que la cantidad demandada ya no es de 50, sino va a ser de 20. Ojo, la variación solo es de $1. No es como en el anterior supuesto de $2, ¿cierto? Entonces, aquí lo que identificamos que el ingreso total va a ser de $100. Aquí claramente identificamos que, digamos, en términos de utilidad hay una pérdida. Y es por eso que es importante que nosotros también sepamos de que si la variación que yo voy a suscitar, digamos, en mi empresa, en mi proyecto o demás, ¿cierto? ¿Qué grado de impacto va a tener? Si va a ser de una demanda elástica, una demanda inelástica. Entonces, en base a eso, nosotros también podemos identificar si es, digamos, dable incrementar nuestros precios, ¿verdad? Y, digamos, ¿no?, ya sumando estos aspectos, lo que podemos observar es que la elasticidad a lo largo de la curva, digamos, de una demanda lineal, se puede observar de que todo lo que se encuentre, ojo, digamos, por encima del punto C, ¿ya?, al punto A, estaría representado por una demanda elástica o inelástica. ¿Qué dicen ustedes? Si es mayor a 1, una demanda posiblemente elástica, ¿verdad? Y esta estaría representada por una demanda inelástica, ¿verdad? Y por último, ya para concluir, digamos, la sesión de hoy, identificaremos también otras elasticidades de la demanda. Para este caso hablaremos acerca de la elasticidad renta de la demanda y que concretamente es, digamos, muy similar, digamos, la diferencia que podemos encontrar sustancialmente es que para este caso, digamos, la elasticidad renta de la demanda mide el grado en el que la cantidad, ojo, demandada de un bien responde a la variación porcentual de la renta de los consumidores. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros como consumidores, ¿no es cierto?, poseemos más renta o ingreso concretamente,
cómo es que se va a generar esa variación o este incremento en la cantidad demandada. Y la fórmula, ustedes pueden visualizarla, ¿verdad? Dentro, digamos, dentro de la elasticidad renta de la demanda, se habla acerca de los bienes inferiores y de los bienes normales. ¿Qué son los bienes inferiores? Bueno, cuando se habla acerca de bienes inferiores, hay que relacionarlo, que viene a estar interpretado por, digamos, aquel escenario en donde la cantidad demandada va a disminuir cuando aumenta la renta, por ejemplo. Para que me entienda mejor, imaginemos que un padre de familia todos los días, digamos, ¿no? Consume, digamos, un tarro de leche de la más económica, ¿ya? ¿Qué pasa cuando de repente le da un ascenso al padre de la familia? No es que necesariamente va a consumir más tarros de leche, no, sino va a seguir consumiendo lo mismo, pero ya no va a consumir el tarro de leche más económico, sino muy posiblemente porque hay un incremento en la renta, vaya a consumir, ¿no es cierto?, un tarro, digamos, de marca, por decir así, con mayor imagen, yo qué sé, los beneficios, esos son otros aspectos. Pero lo que nos interesa es que este pequeño tarro de leche económico, ¿no es cierto?, ¿qué va a suscitar? Se va a suscitar que en este caso la cantidad demandada de este tarrito de leche va a disminuir ante un incremento de la renta, porque obviamente el padre de familia va a dejar de comprar ese tarro de leche. Y si hablamos acerca de la elasticidad renta, se identifica que esta va a ser menor a cero. Pero cuando se habla acerca de bienes normales, ¿no?, se establece en el escenario en donde un incremento de la renta del consumidor, ¿ok?, va a aumentar la cantidad demandada de cada uno de los precios. ¿Ok? Estos son considerados como los bienes normales. Ejemplo, hay muchos. ¿Ya? Solo hay que ponernos en la posición de que, a ver, si incrementa mi renta, ¿no es cierto?, me establece que va a aumentar la cantidad demandada de cada uno de los precios. Esa tarea les dejo pendiente. A ver, pongan ustedes ejemplos que podrían cumplir o identificarse como bienes normales. Lo que nos interesa es que la elasticidad renta de la demanda, para este caso, se establece que va a ser mayor a cero. Y acá se establece, ¿no? Digamos, los bienes de primera necesidad van a estar en un rango, obviamente, que van a ser mayores a cero, pero menores que 1. Y los bienes de lujo se establece si son mayores de 1. Otro caso es el tema de la elasticidad precio cruzado de la demanda. Por ejemplo, acá lo que mide es el grado en el que la cantidad demandada de un bien responde a la variación porcentual en el precio de otro bien. No del mismo bien, sino del otro bien. Entonces, para poder determinar la elasticidad precio cruzada de la demanda, basta obviamente con identificar cuál ha sido la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X, ¿ok?, dividido por la variación porcentual del precio de otro bien Y. Ejemplos, hay muchos, ¿verdad? Esto tiene que estar apegado con lo que se conoce como bienes sustitutos o complementarios. ¿Qué quiere decir? Un bien sustituto, por ejemplo, es que un bien X fácilmente puede reemplazar a un bien Y, si es que el otro, digamos, encuentra ciertas limitaciones para ser consumido o adquirido. Ejemplo, digamos, ¿no?, queremos irnos de viaje. Perfecto. Usualmente tomamos, digamos, no sé, una empresa de transporte. Pero ¿qué pasa si esta empresa de transporte, digamos, ya tiene copado todos los asientos y no te da la facilidad para que tú puedas trasladarte? Entonces, pero al costado, digamos, ¿no?, hay estos pequeños taxis o minivan que también te quieren hacer el mismo servicio, ¿no es cierto? Obviamente a un precio un poquito más elevado, muy posiblemente,
Pero ojo, ¿puede ser un sustituto, en este caso de servicio? Claro que sí, ¿verdad? Se va a reemplazar o sustituir. Hablando concretamente del tema de bienes, ¿cuándo es sustituto? Como por ejemplo, tenemos sed. Me imagino o deseo tomar jugo. No hay jugo. Pero encuentro en mi refrigeradora agua mineral, gaseosa, yogur. Digamos, si es que no encuentro jugo y estoy totalmente sediento, ¿voy a evitar consumir las demás opciones? No, ¿verdad? Agarraré bien el agua mineral, la gaseosa o yogur, lo que fuera, pero voy a utilizar cualquiera de esas opciones para poder calmar esta sed. Esto, digamos, es un ejemplo de un bien sustituto. Para este caso, la elasticidad precio cruzada que establece concretamente que va a ser mayor a cero. Pero por el otro lado, cuando se habla acerca de bienes complementarios, ¿no es cierto? Se establece que dos bienes X o Y son complementarios siempre y cuando la elasticidad cruzada de estos dos bienes es menor a cero. Ejemplo de bienes complementarios, la llanta y el carro. Si yo quiero trasladarme, ¿ustedes creen que el carro va a funcionar sin las llantas? Muy posiblemente no. O la llanta sin el carro, por ejemplo. Más allá de jugar con la llanta, no me va a servir para otra cosa, muy posiblemente. O la gasolina y el auto, por ejemplo. Si no tiene gasolina, el carro no va. ¿No es cierto? Entonces, existen varios ejemplos que nosotros podamos identificar como sustitutos o como complementarios. Y bueno, señores estudiantes, de esta manera estamos llegando al culmino de la sesión de hoy, agradeciendo de antemano nuevamente a la Cámara de Comercio Exterior, ¿no?, por hacer posible la realización de una sesión más acerca de nuestro curso de Economía para no economistas. Y nada, simplemente invitarles a que se puedan unir el próximo miércoles a la misma hora. Vamos a estar tocando otros temas que comprenden justamente este curso. Simplemente agradecerles a todos ustedes y a la vez invitarles a que sean partícipes en próximas sesiones. Buenas tardes. Hasta luego.